un tema que está muy de moda y que estamos viendo cada vez más en seminarios legales, vinculados a las obligaciones de cumplimiento que deben tener ahora las sociedades y traducido en lo que denominamos ahora el corporate compliance. La idea de este curso es, aunque parezca ya una contradicción, es que en muchos auditorios, en muchos foros legales, se ha tocado este tema desde el punto de vista penal. Y parece que el corporate compliance es casi un área del derecho penal. Yo de hecho, viendo la forma en la que se ha introducido el tema de la legislación peruana, parece ser casi que el corporate compliance debe ser ejercido únicamente por abogados penalistas. Y lo que voy a tratar de escribir en la clase de hoy es cómo esta teoría, esta fuente que está ampliando las responsabilidades de la sociedad como tal, es bastante anterior a los temas penales actuales que ha vivido el país y que en principio es una consecuencia de un desarrollo corporativo que ya ha venido desarrollándose a nivel internacional desde hace ya unos 30 años y ha venido a aterrizar en el Perú como novedad, pero cuando analicemos de dónde viene vamos a darnos cuenta que no es una sorpresa, sino que nuevamente es una consecuencia corporativa. El análisis corporativo, nosotros comenzamos analizándolo desde el punto de vista que entendemos que la sociedad como tal, la compañía como tal, ya no solo responde a sus accionistas, sino que tiene a terceros responsables. Tiene, además de los accionistas, el único fin de lucro de la sociedad se extiende. Y se extiende ya no solo con una responsabilidad con sus trabajadores, sino también con todas las personas que tienen un impacto con esta sociedad, un vínculo con esta sociedad. Y es así como la sociedad empieza a tener responsabilidad frente a más entidades, frente a más actores. Ya no solo tiene como responsable a el accionista o el gerente general de la empresa, sino que tienes un impacto mayor. A esto en inglés, a este grupo de interés, que sería la traducción específica, el derecho anglosajón ha denominado a los stakeholders, a estas empresas, a estas entidades que tienen una relación con la persona jurídica, a pesar que no tiene una relación contractual como tal, sino que tiene una relación directa e indirecta con la sociedad. Y es así que a la sociedad se le empezaron a cargar determinados atributos que empezaban a asemejarse más a los atributos de una persona natural. Nosotros, por ejemplo, en derecho civil, que es la legislación peruana, nosotros no estábamos acostumbrados a vincular a una sociedad con temas penales. Nosotros principalmente a una sociedad la vinculábamos a temas de reparación civil, siendo los actos penales enfocados en la persona natural que ejecutaba el acto. ¿Correcto? Sí, esta es la forma regular en la que nosotros entendimos el derecho penal. No obstante, en el derecho anglosajón se empezó a otorgar cada vez más derechos a las sociedades como corporación y dentro de estos derechos se empezaron a discutir muchos puntos novedosos. Por ejemplo, antes de entrar al detalle, producto de la crisis que ocurre en el 2008, en Estados Unidos, producto de la catástrofe financiera que ocurre porque muchas entidades compraron bonos y fondos que no tenían ningún sustento comercial. Producto de esto, en Estados Unidos se emite una norma que se denomina el Dodd-Frank Act, que es una norma que regula la forma en la que las sociedades debían tomar decisiones y por primera vez se cuestiona si las sociedades debían ser consideradas plausibles de tener ética, de tener moral. ¿Sí? Esta es una discusión bastante interesante porque normalmente uno asimilaba el concepto de ética y moral a las personas naturales, a las personas que tenemos un poder de decisión sobre nuestras actividades. Mientras que una persona jurídica normalmente se asimila que la persona como tal es una creación, es algo que no existe, siendo que sus decisiones las toma el gerente general o el director. ¿Correcto? Entonces empezó a discutir si una sociedad podía ser sancionada por actos antiéticos. No necesariamente la persona natural. La persona natural además tendrá la sanción que corresponde. Pero si una persona jurídica podía tener. Una pregunta rápida. ¿Ustedes creerían
que una persona jurídica podría ser sancionada por un tema antiético? La discusión para llegar a tener una respuesta cabría en pensar qué elementos de juicio podemos tomar para determinar que una determinada sociedad está cometiendo un acto antiético, ya que la ética per se no es una regla, no está escrita en piedra, ¿no? Mi ética puede ser muy distinta a la de ustedes, la ética de A puede ser muy distinta a la de B. Una persona que se dedica a realizar actos de corrupción o actos ilegales no va a tener la misma ética que otra empresa, que otra persona. Entonces, el solo hecho de determinar qué es antiético nos obliga a primero preguntarnos si es que la sociedad tiene ética, cuál es su ética para determinar cuándo la vulnera o no. Y es así como en Estados Unidos se empezó a, principalmente en Estados Unidos, aunque venía de Inglaterra, se empezó a dar esta tendencia a que las sociedades proyectaban a los grupos de interés, es decir, a sus stakeholders, a todos, cuál era la filosofía que tenía esta empresa, cuál es el objetivo que tiene esta empresa, cuáles son los valores que tiene esta empresa. Y ustedes lo pueden empezar a ver en el mercado. Cada vez más, cuando entran a una página web, no parece la presentación de una empresa, no parece casi ya un molde el que la sociedad tenga que establecer cuál es su visión, cuáles son sus valores, cuál es su objetivo, ¿sí? ¿No han visto regularmente este tipo de ideas en las sociedades? Este tipo de elementos, lo que hacen las empresas es empezar a informar a los terceros en buena cuenta en qué consiste su ética. Si una empresa establece como valores, como objetivo, como presentación, las buenas prácticas comerciales, el respeto a las normas y el respeto a las reglas éticas de un mercado, el día que una empresa comete un acto ilegal o comete un acto que va en contra de precisamente lo que ellos están estableciendo como su propia moral, siendo ellos mismos los que la describen, las Cortes de Estados Unidos entendieron que esa era una forma válida para determinar en qué consistía la moral de una sociedad. ¿Cómo determino qué valores tienes? Efectivamente es dificilísimo, porque en una persona natural determinar qué valores tiene una, yo tendría que haber anticipadamente determinado qué información te he dado para que tú manejes esos valores. Sin embargo, en una sociedad es difícil. No obstante, las sociedades, con el fin de mostrarse cada vez mejores frente a sus grupos de interés, ya tienen esta política de mostrarse a sí mismos y mostrar qué conforma su valor interno, qué conforma su objetivo, hacia dónde va la sociedad. Y son estos mecanismos los que las Cortes han utilizado para determinar en qué consiste el valor de una sociedad y la ética de una sociedad. Y por tanto, una sociedad ahora es plausible de ser sancionada por actos antiéticos como sociedad. La parte que vamos a tratar de explicar en esta clase es cómo es que hemos logrado llegar a trasladar responsabilidad de personas naturales a la corporación. ¿Sí? Porque esta presentación de responsabilidad de la corporación es de hecho un término bastante difuso, ¿no? Si nosotros decimos es responsable de la sociedad, siempre quedará una pregunta, ¿y quién determina la responsabilidad de la sociedad, no? La responsabilidad de la persona natural que cometa cualquier tipo de acto, por supuesto, es fácil de determinar, pero la sociedad como tal. Como por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay un acto antiético o corrupción, ¿no? En contra de la ley o de sus valores? ¿Cómo la empresa en algún momento trata de deslindarse, como que trata de, por lo menos desde el punto de vista de imagen, trata de desligarse de alguna manera de las personas que le convienen, ¿no? Que la empresa está por encima, realmente fue medio traicionada por estas personas. Trata como que de alejarse. Vamos a llegar a la conclusión, por lo menos vamos a acercarnos a la conclusión en esta charla, que la intención del corporate compliance lo pueden traducir como compromiso corporativo o cumplimiento corporativo, cualquiera de las dos se asemejaría al concepto que intenta englobar este término. La intención es precisamente, si alguien dice, como línea general es evitar la corrupción, yo les diría, para empezar, la corrupción es solo una pata de las varias de esta mesa, así que ha entrado como corrupción a Perú producto de los eventos que han ocurrido recientemente en el mercado peruano,
pero es solo una pata del concepto de cumplimiento. Pero la idea o el foco es evitar que la sociedad sea responsable de ese hecho. Ahora, de manera indirecta, haciendo que la sociedad evite hechos, evite ser responsable, vamos a ver que la mecánica es que lo que hace es que instruye a su personal y corporativamente toma la decisión de evitar determinados actos. Pero el fin real del cumplimiento corporativo es evitar la responsabilidad de la compañía en un acto. ¿Sí? Es reducir la responsabilidad de la compañía con un propósito final posterior, que es evitar que ocurran estos actos antiéticos, estos actos ilegales, pero como consecuencia de este accionar y no como fin primero. ¿Sí? ¿Cómo llegamos entonces a hablar de una responsabilidad de una sociedad o una corporación? Vamos a analizar primero cómo está configurada actualmente nuestra legislación y cómo está regularmente en otros países, para llegar a cómo se ha ido incrementando esta responsabilidad difusa. Lo primero que nosotros tenemos cuando revisamos nuestra ley general de sociedades es que podemos argumentar que los cargos ejecutivos en una sociedad tienen a veces más responsabilidad de la que nosotros notamos. Yo les pregunto, por ejemplo, en una sociedad, ¿qué persona es la entidad de llevar todos los libros societarios y de velar por el cumplimiento de las legalidades societarias? El gerente general, ¿correcto? En una sociedad que no tiene directorio, ¿quién es el encargado de formular el balance de la sociedad a fin de año, para propósitos que la Junta General de Accionistas pueda pronunciarse sobre este balance y así tomar decisiones como repartir dividendos, aumentar o reducir capital? ¿Quién es el responsable de eso? El gerente general, ¿correcto? ¿Sí? Cuando una sociedad se inscribe ante la autoridad tributaria y se registra como tal, el famoso sociedad de alta, ¿no? El famoso sociedad de alta en el sistema tributario, ¿quién es el que recibe la clave en el sistema digital? Y técnicamente, no técnicamente, sino que siendo él el que lo recibe, ¿quién es el que se encarga de las declaraciones tributarias? Claro, por supuesto, hay alguien que dirá, no, pues, no, claramente lo hace el contador, ¿no? Lo hace el experto encargado de esa materia. Pero el experto de esa materia lo hace con su nombre. ¿Sí? Pero para propósitos tributarios, el que aparece como el ejecutor de esa actividad es el gerente general. ¿Correcto? Ahora, salimos del derecho y nos vamos a temas comerciales, temas administrativos. ¿Quién es el que manda en la administración de la sociedad? ¿Quién es el que toma las decisiones administrativas? El gerente general. Y ahora, si va a tomar las decisiones administrativas es porque sabe algo de comercial. Sí, porque si no sería el gerente administrativo. ¿Se entiende que él también tiene que decidir y aprobar las directrices políticas de la sociedad? Políticas comerciales, digo, ¿no? Vamos a vender más, vamos a abrir una tienda, ¿pasará por él la decisión? Yo sé que inmediatamente algunas personas dirán, bueno, también por el directorio. Sí, vamos a llegar al directorio. Solo voy a hacer una nota aparte, un paréntesis, ¿no? En el Perú, la legislación societaria está plasmada como que la sociedad regular es la SA y no la sociedad anónima cerrada. Sin embargo, la mayor cantidad de empresas en el Perú son sociedades anónimas cerradas. La legislación detalla mucho el cargo de director, cuando en la mayoría de sociedades en el Perú no tienen directorio. La forma en la que está regulada la ley general de sociedades presupone, digo, no digo que lo establece, pero presupone que el accionista es casi un tercero, que ha puesto dinero y que el directorio supervisa trimestralmente y el gerente general ejecuta. Cuando en la práctica la mayoría de sociedades tienen a los accionistas como ejecutores mismos. Es el accionista el que está ahí, y por tanto en muchas empresas el directorio casi carece de sentido, ya que lo que deciden como gerente general lo replicarían como director y lo ejecutarían como gerente, ya que normalmente estamos hablando de la misma persona. ¿Correcto? Sin embargo, la legislación se regula en un plano así distinto, ¿no? Es como cuando nosotros decimos cuántas pymes hay en el mercado, ¿no? ¿Cuántas son las pequeñas y microempresas? Le ponemos el nombre todavía, pequeñas y microempresas. Oye, ¿cuánto se tiene que ser? ¿Cuánto se tiene que vender para ser considerado una micro o pequeña empresa?
tantas UITs. Oye, ¿cuántas UITs superan eso? Es más o menos 6 millones de soles en ventas. 6 millones de soles en facturación. Sí. ¿Saben cuántas empresas facturan más de 6 millones de soles en el Perú? ¿Cuántas creen? En un porcentaje real, así con mano en el pecho. En el número, porque no vamos a hablar de censos, no vamos a hablar de censos, porque esta clase es una clase académica y no política, en estimados es más o menos arriba del 90%. El número de empresas que no vende más de 6 millones de soles al año. No factura más de 6 millones de soles al año. Entonces, ¿por qué hablamos de pequeñas y medianas? En realidad, el grupo minoritario son los otros, ¿no? En la práctica, no estoy hablando de la legislación, sino en la práctica, el grupo minoritario aparecen los otros. La norma especial parecería ser la norma general y la otra norma debería ser la norma especial. O sea, una cosa es lo que nosotros queremos que sean nuestras sociedades, pero otra cosa es lo que las sociedades en la práctica realmente son. Entonces, yo comencé diciéndoles que el gerente general, de acuerdo a ley, mi opinión, tenía que ser el experto que conoce los libros societarios, el experto que conoce la administración del negocio, el experto que conoce las políticas comerciales de venta, el experto que también responde por las responsabilidades tributarias y a su vez es el que elabora el balance final. ¿Cuántas carreras tiene que tener el gerente general? ¿A cuántos diplomados, a cuántas calificaciones, cuántas especializaciones van a adquirir el gerente general? En lo tributario, por ejemplo, yo no soy especialista tributario, pero me queda claro que el código tributario establece que en determinadas situaciones el gerente general responde de forma solidaria. Solidaria personalmente. ¿El gerente general será experto tributario? ¿Sabrá que de dónde se está metiendo cuando es gerente general y presenta esto en SUNAT? En cargos anglosajones, que se asemejan más a nuestra supuesta sociedad anónima regular, los directores en empresas grandes, cuando son contratados, es regular que soliciten la contratación de una póliza de seguros contra prácticas, ni siquiera malas prácticas, sino prácticas que pueden ocasionar algún daño económico a la empresa. Es normal. Oye, ¿sabes qué? Me va a hacer tanta responsabilidad. Yo de acuerdo. Obviamente tengo una trayectoria, tengo una capacidad, pero no soy infalible. Entonces, una decisión mía de comprar un terreno, de hacer una inversión, puede realmente terminar trayéndote muchas pérdidas. Obviamente, no lo voy a hacer con dolo, pero existe esa posibilidad. Así que lo que voy a determinar es que tú me contratas, pero tú me contratas esta póliza. Cosa de cuando haya problemas, nos damos la mano. Se ejecutará la póliza que corresponde. ¿Ustedes conocen a gerentes generales que hagan eso? ¿Sí? Me voy a demorar un minuto en contar un caso breve. ¿Alguno de ustedes trabaja con licitaciones con el Estado? ¿No? Simple. Todo lo que se presenta en una propuesta, en la propuesta económica y en la propuesta técnica, es firmado por el gerente general. Y al día de hoy, octubre de 2017, noviembre de 2017, tiene que ser firmado a mano y numerado porque si no, no vale. Eso es así. Si alguna información es falsa y producto de esa falsedad la empresa gana, ¿contra quién responde penalmente? Lo que ocurre inmediatamente si una persona, una sociedad presenta un documento falso y producto de ese documento falso o falsedad genérica, producto de ese documento, la sociedad gana una licitación, inmediatamente se le abre proceso penal por falsedad genérica al representante de la sociedad que firmó la licitación. No a los accionistas, no a la sociedad. ¿Quién creen que firmó esta propuesta normalmente? Entonces nos damos cuenta que el gerente general tiene que ser Superman, ¿no? Tiene que ser un tipo o una persona bastante especializada. Un ser humano completo. ¿Sí? Entonces, obviamente, esta posición que recoge nuestra Ley General de Sociedades y muchas de nuestras normas se unieron a una tendencia que empezó a crecer a nivel internacional y fue, como puse en el título de esta presentación del curso, la desconcentración de responsabilidades.
no he emitido juicio de valor si está bien o está mal que el gerente general tenga tanta responsabilidad, porque hay muchas personas que dicen, oiga, si es el que más cobra en la empresa, que tenga más responsabilidades, ¿no? Si es el que más cobra, es la cabeza de la empresa. Eso, bueno, podemos estar de acuerdo, podemos estar a favor. Lo cierto es que hubo una tendencia a nivel internacional que empezó a desconcentrar las responsabilidades dentro de una sociedad. Y así empezaron a lanzar supuestos, por ejemplo, una situación que no existe en el Perú, pero que como viene la tendencia, no nos debería sorprender que ya nazca, que es el famoso Corporate Secretary. El Corporate Secretary. ¿Sí? El secretario corporativo, si queremos traducirlo literalmente al castellano. En diversas legislaciones anglosajonas ya es permitido que una sociedad nombre a un secretario corporativo y en adelante su nombramiento implica que esta persona es el único que responde por el mal llevado o correcto llevado de todos los acuerdos societarios. El gerente general. ¿En qué consiste la responsabilidad del gerente general? En nombrar una persona capaz, en nombrar una persona apta para el puesto, que pueda probar que tenía el conocimiento para poder ejecutar el cargo. Ahí radica su responsabilidad. Lo mismo ocurre con el caso del famoso ejecutivo en jefe de finanzas en una sociedad, o traducido en inglés, el famoso CFO, el Chief Financial Officer. Esta persona nuevamente es nombrada en una sociedad, pero su cargo no es un cargo de fantasía. No es un cargo como en el cargo acá en Perú, que se nombra un CEO, técnicamente eso no existe en el Perú, sino que es un cargo que implica una responsabilidad. En adelante, una vez que yo he sido nombrado en este cargo en una sociedad, yo soy el único que responde por las declaraciones, por la elaboración del balance. Si alguien en mi equipo decidió comprar facturas para realizar un acto de evasión tributaria, dentro de la revisión, ya no más va el gerente general. Ya no más por default tiene que llamar al gerente general, sino que, ¿qué rama es? ¿Dónde está el problema? Bueno, señor, usted es el encargado de responder. Usted. Porque se empezó a trabajar mucho la desconcentración de responsabilidades. Algo de eso empezó ya a llegar a nuestro país. Por ejemplo, en norma laboral, todos hemos escuchado los cambios y las actualizaciones que han ocurrido en el famoso reglamento de salud e higiene en el trabajo. ¿Correcto? Esta nueva norma establece que se tiene que conformar un comité que tiene que tener un presidente. ¿Correcto? ¿Este presidente debe ser el gerente general? ¿No? No necesariamente, ¿no? Puede ser cualquier otra persona. Y si ocurre una falla o si ocurre algún evento que tenga que ser sancionado o revisado bajo este reglamento, ¿será el gerente general el que responda? La idea es que, pues no, porque ya habiendo funcionarios, ya habiendo supervisores para que cumplan un reglamento interno, el gerente general no necesariamente tenga que responder por este incumplimiento. Casos como el oficial de cumplimiento, por ejemplo. Pues todos hemos escuchado, la norma que entró en vigencia se puso muy de moda para propósitos de que la unidad de inteligencia financiera, la SBS, tenga un funcionario dentro de cada sociedad para que pueda informarle de determinados eventos para propósitos de poder analizar supuestos que podrían, obviamente no todos tienen que ser, podrían involucrar algún acto delictivo. ¿Sí? El famoso oficial de cumplimiento, que la traducción literal en inglés es el que sopla el pito avisando, ¿no? The whistleblower, ¿no? Interno. Él es la persona que levanta la bandera roja, pues, ¿no? Cuando ve dinero que se ha movido, alguien que ha pagado, en constructoras, ¿no? Alguien que ha venido con una maleta a pagar su departamento, varios departamentos, él no tiene que decir nada, él simplemente está obligado a informar a la unidad de inteligencia financiera. ¿Cuál es una característica que tiene este cargo? Una característica es que no puede ser el gerente general. Con el gerente general te pondría en conflicto, ¿no? O sea, la naturaleza del cargo invita a que tú no seas el que esté tomando las decisiones. Necesariamente, únicamente. ¿Correcto? Porque te está diciendo, no puede ser, tú no puedes ser, sino que tiene que ser alguien más. Estos ejemplos son ejemplos que la idea de desconcentrar las responsabilidades en una sociedad
no es que han ocurrido producto de los casos de corrupción de las constructoras recientemente. O sea, no es de que ahora todos nos hemos vuelto expertos en anticorrupción y ha nacido el corporate compliance por eso. No. En el Perú ha llegado producto, se ha incrementado su llegada producto de los eventos que han ocurrido recientemente, pero el cumplimiento corporativo venía de hace mucho tiempo atrás. No es un tema penal, es un tema corporativo. Digamos, vamos a ver otro ejemplo. A finales de la década del 70, Estados Unidos emite una norma que de hecho fue revolucionaria para ese entonces, donde estableció que, en resumen, toda empresa estadounidense que tenga una subsidiaria o una sucursal en cualquier parte del mundo debía cumplir las mismas normas antisoborno que existían en Estados Unidos, sin perjuicio que esta subsidiaria o sucursal realice actividades fuera de la jurisdicción estadounidense. Sin perjuicio que esta empresa realice actividades fuera de Estados Unidos, lo que estableció el Foreign Corrupt Practices Act o la norma de normas anticorrupción normas de corrupción en el extranjero, actos de corrupción en el extranjero, lo que estableció fue: empresa estadounidense, si tú tienes una sucursal en el país X y en ese país X tú realizas un acto de cohecho contra un funcionario público, yo no tengo cómo sancionar a la empresa en el país X. No puedo, no está en mi jurisdicción. Claro, a ver que ese gerente general se le ocurre ir a Disney y se le fue el problema. Pero siempre que no vaya a Estados Unidos, yo no tengo cómo sancionar. Y como no tengo a quién sancionar, voy a sancionar a la casa matriz. Porque la casa matriz sí está dentro de mi rango de acción. Y sí voy a poder aplicarle todas las sanciones que establece la norma del FCPA. El FCPA entonces creó dos conceptos que hasta el día de hoy existen y créanme, van a sonar mucho en el ámbito del corporate compliance. Uno es la famosa ceguera intencional. Es decir, yo me doy cuenta que en mi sucursal, cada vez que hay una licitación, hay un dinero que sale. En mi caja hay unos pagos extraños. Hay unos flujos que no corresponden. ¿Saben qué? Yo me doy cuenta que la capacidad de mi empresa en tal sucursal o en tal subsidiaria no es buena. Yo mismo me doy cuenta, el producto que hacen ellos no es bueno, pero siempre seguimos ganando. Siempre nos termina yendo bien. El concepto de ceguera intencional y ignorancia deliberada, que los términos son wishful blinding y deliberative ignorance, una vez que ustedes establecen ese concepto de yo no quiero darme cuenta que mi empresa está cometiendo actos ilegales, yo no me quiero dar cuenta, en este caso específico de corrupción, sí, este caso sí, el FCPA es para actos de corrupción. Si yo no tengo mecanismos para evitar estos dos supuestos, yo voy a sancionar a la empresa como tal, a la sociedad como tal. Es decir, no voy a poner sanciones a las personas naturales únicamente. Obviamente el proceso penal individual es indistinto de la sanción corporativa, pero yo voy a sancionar a la corporación por haber incumplido estas normas. Yo voy a sancionarla. Entonces, la sanción va desde multas a la empresa hasta el cierre del negocio. Esa es la forma en la que actúa la norma del FCPA, y todos los que hayan trabajado o trabajen en una empresa que tenga vínculos comerciales o de capitales con alguna empresa de Estados Unidos, seguro le habrán hecho hacer un curso intensivo para hacerlos conocer el alcance de la norma del FCPA. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes trabaja en una empresa de capital estadounidense? ¿Sí? Es normal estos entrenamientos. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer la empresa teniendo esta norma ahora en adelante es probar que ha hecho todo lo diligentemente posible para que su personal no cometa estos actos. Y cuando los cometa, yo tenga suficientes pruebas para decir, a ver, corporativamente nosotros hemos hecho el mejor esfuerzo para que mi empresa no caiga en este delito. Los he entrenado, les he dado capacitaciones, he modelado mis procedimientos para cerrar salidas de dinero extrañas. Sin perjuicio de eso, y con todo lo que puedo probar, esta persona decidió darle un dinero a un funcionario para ganar un contrato. Perfecto. Es un delito. Sancionen. Pero no pueden sancionar a mi sociedad. ¿Sí? No pueden sancionar a mi sociedad.
Yo he hecho todo lo corporativamente posible para que esto no ocurra. ¿De acuerdo? Después del FCPA, en el 2010 entró en vigencia en el Reino Unido el UK Bribery Act, o normas de soborno, o la ley de soborno del Reino Unido. La ley de soborno del Reino Unido lo que estableció fue seguir esta conducta que buscaba sancionar a la corporación como tal, que buscaba que una sociedad deba establecer mecanismos internos para evitar actos de corrupción, pero extendió las sanciones. Extendió las sanciones a un punto en que ya no solo se sancionaba el acto de corrupción a un funcionario público directo, sino que se sanciona también la corrupción indirecta, es decir, cuando se utilizan intermediarios para realizar estos actos. Y bueno, valgan verdades, y está dentro de la carrera, normalmente los intermediarios para esas empresas son los abogados. Hablan verdades. No, el abogado normalmente es el instrumento ideal para las empresas para gestionar este tipo de actividades. Entonces, la norma del Reino Unido fue un paso más, porque ahora las sociedades ya no solo tienen que encargarse de capacitar a su personal, es decir, el personal tiene que estar blindado, que corporativamente hay una decisión clara de evitar que la sociedad caiga en actos de corrupción. Y para eso, por supuesto, hay un mercado muy interesante para el derecho corporativo, porque si bien nuevamente se puede entender de que esta tiene que ser una capacitación penal, lo cierto es que no tiene que ser solo una capacitación penal. ¿Por qué? Porque esta es una decisión corporativa. Es decir, crear candados para flujo de dinero implica modificación de regímenes de poderes, implica definiciones de responsabilidades estrictas, implica revisión de contratos con proveedores, implica realizar actividades de inteligencia corporativa para saber con quién estamos trabajando, quiénes son nuestros grupos de interés. Eso está totalmente vinculado a la inteligencia comercial, más que cualquier acto penal. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, lo que establece la norma del Reino Unido es que si una empresa contrata un estudio de abogados y este estudio de abogados le cobra 400, cuando en el mercado una asesoría de ese tipo vale 20, uno podría presumir que en ese pago yo estoy pagando algo más. ¿Sí? Yo estoy pagando. De hecho y esto es real, lo pueden ver, los invito a que revisen el UK Bribery Act. La traducción literal es oiling payments, que serían pagos de aceitamiento. Así que no es un coloquialismo en inglés el término es oiling payments o pagos de aceitamiento. El término aceitar entonces no es un término nuevo en todo caso. Las sanciones en este caso van directamente a la compañía por la falla que creó esta norma, y esta falla es la que da pie a muchas cosas, ¿no? Esta norma crea la falla corporativa en evitar la corrupción. Ese es el concepto, el corporate failure, la falla corporativa. Una vez que una sociedad no puede probar que ha hecho todo lo medianamente posible, porque claro, tampoco te piden que está dentro de la lógica y lo razonable el planteamiento que tenga una sociedad. Pero si una sociedad puede probar esto, la responsabilidad va a seguir existiendo, pero del individuo, de la persona que realiza este hecho. La sociedad puede tener argumentos suficientes para liberarse de esta responsabilidad y decir no, aquí no ha habido un incumplimiento corporativo, aquí no ha habido una falla corporativa. ¿Sí? Pero me crea nuevos mecanismos, porque ahora yo tengo que revisar también a mis terceros. Yo tengo que pedirle a las personas con las que yo trabajo que me firmen documentos, y por eso a veces ustedes ahora verán que cuando contratan con una empresa de capitales estadounidenses o del Reino Unido, de la nada en este contrato se aparece un anexo, ¿no? Un anexo que le dicen, bueno, y también yo declaro que no hago actos de corrupción, no hago esto, no hago lo otro, no hago aquello, ahí siempre hay una broma, ¿no? Tampoco estoy a favor del trabajo infantil, sí, el trabajo infantil forzado, ¿no?
teatros, entonces ¿quién hace de niños? Los jóvenes, los grandes. No, el trabajo infantil permitido es totalmente válido, ¿no? Uno está en contra del trabajo forzado infantil, ¿no? Es el contexto de que hay que luchar. Y te ponen una lista, un decálogo, y un decálogo que cada vez es más grande, porque la sociedad necesita cubrirse de eso, pero no acaba de solo hacer firmar a tu tercero, a tu abogado, esa cláusula, porque la extensión de la norma, a ver, desde que salió la norma del FCPA, que salió en el 2010, en el derecho anglosajón, la interpretación de las normas se determina en base a case laws o jurisprudencias que ellos tienen. Eso es lo que afirma la interpretación de una norma. A diferencia nuestra, que nosotros interpretamos la norma y leemos los artículos, una persona que estudia derecho anglosajón lo que va a hacer es estudiar los casos ley o jurisprudencias de sus normas y también la norma, pero principalmente los casos ley. Esa es la forma en la que ellos hacen fuerte la interpretación de sus artículos y no tanto mediante solo la lectura de la norma. Al ser una norma reciente, han habido algunos casos en donde se pedía que el solo hecho de hacer firmar a cualquier tercero estas cláusulas, este bolondrón de 20 o 30 cláusulas diciendo que se obligan a no hacer, no era suficiente. Porque si esta empresa era conocida en el mercado, que cometía actos de corrupción o me cobraba abiertamente fuera del mercado un valor por asesorarme en determinada actividad, ¿cómo podía ser un escudo el hecho que me hayan firmado un acuerdo en donde decían de que no iban a cometer estos actos? Si yo no había instaurado ninguna bandera roja en mi procedimiento para determinar un análisis de inteligencia corporativa para saber quién es esta empresa, quiénes son sus actores, de dónde vienen sus ingresos. Si yo no he hecho esa tarea, ¿por qué me voy a cubrir con una cláusula? ¿Sí? O sea, por ejemplo, si trabajamos el caso Grani Montero con Odebrecht, Grani Montero dice, señala algo sin embargo, cuando contrataron, la última que contrataron, ya el presidente de Odebrecht estaba preso, con lo cual, bajo las normas, bajo lo que estás comentando, el haber hecho firmar, si que hubieran hecho firmar alguna cláusula de corrupción, o sea, su due diligence al tercero fue... ¿Existió? No, probablemente no, pero supongamos que... Bueno, es que claro, si se hubiera hecho, probablemente hubiera salido esta información que es pública, ¿no? Que esta persona que ya estaba en un proceso penal, lo había sido sancionado, pues claro, que esté preso, probablemente todavía no tiene sentencia, lo habían preso por preventiva, en fin. Pero estaba en un proceso penal, ¿sí? Entonces, si yo tendría un proceso instaurado, podría haber sido el caso que un mecanismo me hubiera dicho que alguien más tome una decisión, ¿no? Yo levanto las banderas rojas y alguien más diga si quiere finalmente tomarlo o no, porque cuando ocurre un problema es la decisión corporativa, ¿sí? Yo tomo la decisión, la corporación como tal debe tener un mecanismo que no dependa de una persona, sino que el sistema mismo me tendría que evitar hacer determinadas decisiones. En ese caso aparentemente no. Si nosotros hablamos del antecedente, no sería así. Ahora, no puedo decir más opinión porque es un tema vinculado a mi práctica profesional. Entonces no puedo emitir más opinión que la información pública. Pero, lo que sí te puedo decir es que las sanciones en este tipo de normas lo que buscan es que las sociedades actúen de forma inteligente. Entonces, los papeles, los documentos como tales, ya no más van a ser solo un mecanismo de defensa, sino que tenemos que mostrar que hemos tenido la intención propia de evitar que la sociedad como corporación cometa este tipo de delitos. Entonces sí, si nosotros hacemos una revisión inteligente de inteligencia corporativa, si nosotros hacemos mecanismos, si nosotros hacemos reportes, si nosotros pedimos un benchmark, es decir, voy a pedir un servicio para participar en la licitación más grande, entonces, ¿sabes qué? Le voy a pedir siempre a 5 estudios de abogados, siempre le voy a pedir a 5 como regla, y voy a pedir el promedio de los precios, y si veo que el que gana me cobra 16 veces más, me tiene que llamar la atención, ¿sí? O sea, el mecanismo es así. ¿Por qué siempre gana este estudio? ¿Por qué siempre el dinero tiene que ser pagado en Andorra y no en Perú? ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser una cuenta sin nombre? ¿Por qué? Ese tipo de mecanismos, si están instaurados corporativamente y se activan,
técnicamente no debería ocurrir, por eso digo que indirectamente el propósito es evitar actos negativos. Pero si es que ocurre, yo como corporación tengo todos los mecanismos para decir, pero yo qué más puedo hacer. O sea, yo saco informes, yo corporativamente lo evito. Si una persona decide unirse a esta otra persona y hacer un acto de corrupción, yo no puedo meterme en la cabeza de mis trabajadores. Lo que sí voy a poder probar es que esa persona, esa que constituyó su empresa en Andorra y postuló y ganó, a esa persona yo le di 17 horas en el año de curso de entrenamiento, a esa persona yo la hice pasar 3 exámenes para actos de corrupción, cursos de ética, pagué estudios de abogados y especialistas y de imagen y de todo para que esta persona sepa que no debía hacer actos de corrupción. Después de haber invertido todo este dinero y tiempo en esta persona, si esta persona decide hacerlo, yo no puedo dar responsabilidad corporativa. En cierto punto, porque claro, si yo sí me beneficio de eso y no levanto ninguna bandera, también tengo un problema. Entonces se dan cuenta que la responsabilidad corporativa es armar un esquema, una estrategia de protección interna que pueda blindar a la sociedad o limitar o reducir las responsabilidades que tenga en estos actos. Esa es la intención. Ahora, sí. Sí, consulta. La Superintendencia de Mercado de Valores, con todo este esquema de buen gobierno corporativo, ¿incluye algo de lo que ya estás mencionando? El buen gobierno corporativo es algo vinculado, pero no lo aterriza de forma exacta, como estamos hablando del FCPA o estas normas. De hecho, yo les comento, la norma más parecida a estas normas que sancionan los actos en el extranjero, la primera norma en Latinoamérica que fue la similar, fue la emitió Brasil en 2013. En 2013 emite esa norma, entrada en vigencia en 2014, que sancionaba las actividades de empresas brasileras que cometan actos de corrupción fuera del país. Brasil fue el primero en implantar una norma espejo de las normas que hemos visto. Y ahora el Perú ha instaurado una también. Y por supuesto, está el decreto legislativo que nos ha hecho venir aquí, que entrará en vigencia en enero de 2018, que carga de responsabilidad a las sociedades por los actos de corrupción que se realicen en su sociedad. ¿Sí? Pero ese es el antecedente de la norma. Ahora, hay otro concepto que se discute a nivel internacional, que existe a nivel internacional, que como pueden ver es probable que termine aterrizando en la legislación peruana. Y este es el famoso corporate manslaughter o homicidio culposo corporativo. ¿Recuerdan cuando nos dictaban derecho penal a nosotros? ¿No? Nos decían, la sociedad no puede ir a la cárcel porque la sociedad es una creación jurídica y no puede entrar a la cárcel. Sí, bueno, en derecho anglosajón existe el término homicidio culposo corporativo. Entonces, parece que el chiste ya no llega al derecho anglosajón, sino que se agota en el derecho civil peruano. Y de hecho, con las nuevas tendencias que ocurren, parecería que esto ya no sería tan ilógico que también ingrese al mercado nacional. El concepto del corporate manslaughter sanciona todo hecho que trae como consecuencia la muerte de una persona producto de una negligencia corporativa. Esta norma entró en vigencia en 2008 y uno de sus primeros casos ley, uno de sus primeros case laws fue el caso de una empresa en donde, con el propósito de ahorrar dinero, esta empresa se dedicaba a realizar supervisiones y mantenimiento subterráneo en el mar, y con el propósito de ahorrar dinero, corporativamente tomó la decisión de empezar primero a comprar indumentaria y mecanismos de seguridad de menor calidad, y segundo, los turnos de las personas se empezaron a extender. Entonces obviamente había un número de horas máximo que te determinaba que estabas en una mejor disposición para supervisar la actividad. Los turnos empezaron a extenderse. Una persona empieza a trabajar, se ahoga y muere. Un trabajador. Se ahoga y muere. Algo que parecía libremente un tema laboral. Activan por primera vez la norma de homicidio culposo corporativo. La empresa es citada y les dice, a ver, muéstrame cómo corporativamente tú evitaste que esto ocurra. Se dan cuenta que no tiene nada que ver con el derecho, con el tema penal de corrupción. Nada. Ni lavado de activos, ni financiamiento al terrorismo. En este caso, por supuesto, la empresa no pudo probar que había tomado la diligencia adecuada y la obligación corporativa de proteger a estas personas.
y por tanto fue sancionada con, en la norma inglesa se sanciona con multas o con el cierre del negocio, con la orden de disolución. En este caso fue una multa, que a la larga fue una multa tan alta que trajo casi el cierre del negocio. Pero en este caso nuevamente la responsabilidad corporativa o el corporate compliance no tiene ninguna relación con un tema de soborno, sino que es un cumplimiento estricto de normas de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, se vinculó a temas que nosotros entendemos en otro rubro. Y no solo eso, sino que logró establecer que corporativamente los candados se debían aplicar para todo. Y la interpretación fue que no solo tiene que morir un trabajador de tu empresa, sino que tú eres responsable, nuevamente, de todos los grupos de interés vinculados a tu negocio. Es decir, si un stakeholder, si una persona que atiende, que pasa por tu compañía, o no necesariamente tiene una relación laboral con tu compañía, tiene un accidente que ocasiona la muerte, sin perjuicio de la reparación civil, sin perjuicio de los procedimientos tradicionales que conocemos, corporativamente yo voy a sancionar a la empresa. Yo voy a sancionar a la empresa si es que no me puede probar que ha cumplido con todos los mecanismos necesarios para evitar que esto ocurra. ¿Sí? Una pregunta, entonces, esta ley de la responsabilidad administrativa de la persona jurídica, con el tiempo se irá ampliando todos los delitos, ¿no? Yo les pongo el caso de BP, el caso de esta empresa británica, curiosamente solo se llama BP, de British Petroleum. BP cuando hizo este derrame del Golfo, pero un derrame pero terrible, no solo que claro, los medios lo ha sido un poco como que... Es casi un Chernobyl, ¿no? Pero aparentemente duró 2 meses en prensa y de ahí entró parando. ¿No? Es un tema que claro, saben muy bien también manejar sus medios, ¿no? Y ahí debe haber un profesional excelente que se encarga de empezar a consignar, ¿no? Hacer poner un sello a todas un tampón a todas el mecanismo para que no salga más información. Esa empresa fue sido sancionada por corporate compliance por daño medioambiental, por incumplimiento de disposiciones medioambientales, porque corporativamente tú decías en tu ética que eras una empresa totalmente pro el cumplimiento de estas normas y sin embargo en tu práctica no lo realizabas. Pero es porque hay casos, ¿no? Sí. En el Perú no hay, o sea, legalmente no es una ley que diga que eso tendrá responsabilidad penal o administrativa, pero penal en el tema de haciendo la asociación con la ley de responsabilidad administrativa de personas jurídicas. No, todavía no hay una legislación específica. Es correcto, pero la puerta ya se abrió, ¿no? Por eso digo que por ahí, por esa ley, se irá incrementando más delitos. Por ejemplo, en Chile, no solamente es tema de cohecho o lavado de activos, sino también hasta la representación. Y creo que ahora hasta de corrupción entre privados. El cohecho privado es un tema que es excelente como en la práctica nosotros hablamos de la sanción y cómo queremos cambiar y que las entidades del Estado son corruptas, eso pues, es innegable por supuesto, pero en la práctica privada vivimos exactamente con lo mismo. O sea, vivimos exactamente con lo mismo. O sea, ¿cuánto gerente de compra de empresa grande tiene que ser removido porque ha robado millones? O sea, porque se va con millones. O sea, eso es sabido. En el mercado hay determinadas industrias en donde el gerente de compras tienes que ponerle 36 candados. ¿Por qué? Porque te está robando a ti, obviamente. Ahí el interés es porque te está llevando dinero de tu empresa. Pero claro, eso todo el mundo lo sabe. Es algo muy usual, solo que la crítica va contra el Estado. Pero nosotros, entre proveedores, entre compradores, eso es práctica común. Claro, hasta ahí no ha llegado la norma, por supuesto. Eso es un tema que no está regulado, tampoco. ¿Sí? Entonces, llegamos al famoso decreto legislativo 1352, el que me parece excelente que los especialistas penales hayan entrado a este rubro y hayan entrado a ahondar el alcance del rubro, pero como se dan cuenta es una tendencia global corporativa, es una tendencia que va bastante más allá de solo delitos vinculados a corrupción. En el Perú se ha establecido esta norma que ya todos han podido revisar, que entra en vigencia
el próximo año. Se espera que salga un reglamento que explique un par de temas. Voy a tratar de ser muy preciso en los puntos que creo que nosotros, interesados en corporativo, vamos a poder revisar. Por supuesto, de ahí voy a dejar la presentación para revisar con calma. La norma establece una serie de sanciones cuando ocurra el delito tipificado que establece la norma, ¿correcto? ¿Sí? Que establece inhabilitación para contratar con el Estado, suspensión de actividades, disolución, clausura de los locales. Todo suena bastante, yo diría, romántico, ¿no? Poético, ¿no? Sancionemos a todas las empresas, ¿no? La empresa que hace mal, vamos con todo, vamos a sancionarla, vamos a cerrar la licencia, vamos a ganar la disolución, casi vamos a matarla, ¿no? Vamos con todo, con todas las herramientas legales que tengamos para sancionar a esta empresa. ¿De acuerdo? Yo les pregunto, ¿esa es la disolución? Si ustedes son una empresa que tiene un vínculo comercial con otra sociedad y ustedes le dicen como abogados, oye, voy a hacer un negocio con esta empresa, haz un análisis de riesgo. Usted hará un análisis de riesgo financiero, bancario, para ver cómo están con sus deudas, ¿sí? Un análisis de inteligencia comercial, verán cómo se ha movido la empresa, hasta que un buen día esta empresa, a esta empresa ustedes le debe dinero, ustedes son acreedores de esta empresa, es sancionada por esta norma y se declara la disolución. ¿Qué hacemos? ¿La sometemos a concurso? No, claro, que salimos con las antorchas a perseguir a la empresa corrupta, por supuesto. Pero Solo dice disolución. una sanción es la disolución. Pero falta, ¿no? La liquidación y la disolución. Pero ¿cómo se reparten los acreedores? ¿El Estado cobrará en quinto orden? ¿O se tendrá que hacer como una disolución y liquidación bajo la Ley General de Sociedades? Y la sociedad tendrá que nombrar un liquidador. ¿Qué prelación se sigue? Pero si entra a concurso, van a cobrar los créditos laborales, los créditos garantizados y probablemente no cobre el Estado. Pero no supuestamente toda la idea es multar a la empresa corrupta. Se la pongo más complicada. Me sancionan. ¿Me puede absorber una empresa? ¿Puede venir una empresa tercera recién creada y absorberme? Hasta hace poco, y esto se lo digo por un caso muy específico, hasta hace poco en contrataciones con el Estado, cuando una empresa era sancionada, inhabilitada para contratar con el Estado por un periodo de tiempo, ¿sí? Era válido que una otra empresa absorba esta nueva sociedad. Y como era una nueva sociedad, no tenía los mismos accionistas, no tenía los mismos representantes, era válido que en el siguiente concurso pueda hacerse de la experiencia y facturación de la empresa sancionada, porque participaba como una tercera. Pero ahora esta norma dice que te dice que si tú te fusionas al órgano, o sea, en realidad te vas a poder liberar de la responsabilidad de tanto diseño de la idea de diligencia previa. ¿Quién determina la diligencia previa? La empresa que va a absorber. Sí, pero la empresa que va a absorber usualmente va a ser una tercera totalmente independiente, ¿no? Mira, para un caso público, ¿no? Para no comerte la responsabilidad de la persona. Pero es que eso todavía no está definido. Y hay un caso muy palpable. Hay una sociedad de Odebrecht que iba a ser vendida, y esto sale en prensa, iba a ser vendida, y viene un interesado, un tercero, y dice, yo quiero comprarla. Y le dicen, ojo, pero si en la investigación de esta empresa se determina que ha cometido actos de corrupción, te voy a sancionar. Entonces le dice, a ver. Tú me estás diciendo que tiene que vender los activos. Sí. Yo soy un tercero, yo soy totalmente tercero. Yo no conozco a la otra empresa. De hecho, competía con ella en el mercado. Ahora que voy a comprar esos activos porque ustedes necesitan que esta empresa realice sus activos para pagar su deuda, toda una consecuencia lógica, tú me dices que en 2 años que el proceso penal determine que esta sociedad cometió un acto de corrupción para propósitos de ganar esta licitación, ¿me vas a sancionar a mí? Sí. ¿Quién crees que va a comprar esa empresa? Pero estamos esperando que con eso se pague todas las deudas y con eso. En este caso particular, pero imagínate que es una empresa que no sabe la luz,
que es, en adelante entonces, no solo cuando vaya a comprar, cuando realice cualquier actividad comercial, ¿voy a tener que pedirle un certificado de compliance a la otra empresa? Pero tampoco el papel lo aguanta. Y el papel aguanta todo. Pero entonces, ¿qué hago? Ojo, que si hago un negocio con una empresa que cae en esta situación, la pueden mandar a disolución. Y entonces tengo que asegurarme que mi acreencia tenga una prioridad. Entonces constantemente voy a estar teniendo que garantizar mi crédito como que estuviera tratando con una empresa que está a punto de estar en concurso, a pesar que no lo está. Pero yo tampoco sé qué actos de corrupción comete. Entonces, ¿cómo me cubro? Hemos ampliado con un fin positivo, hemos recargado responsabilidades a la sociedad, a las operaciones comerciales. Felizmente, hay un reglamento en marcha, pero solo pongo un paréntesis. El reglamento hasta ahora parece estar redactado todavía solo en el enfoque penal, no en el enfoque corporativo. Entonces pareciera ser que es necesario que la rama corporativa entre a analizar cómo vamos a aplicar una norma que en la práctica, en teoría, por supuesto que es correcta, sanciona, quita la licencia, pero la licencia también a mí me genera una duda, porque uno le otorga una licencia por el cumplimiento de unos requisitos, ¿sí? Entonces tiene que haber un vínculo entre la sanción y la cancelación. Yo no veo una relación entre la remoción de la licencia, porque sigue cumpliendo con todos los requisitos. Tienes una licencia de buenas prácticas de almacenamiento. ¿Cómo te remueven la licencia si no hay una conexión, no hay una... Entonces, se necesita mayor especialización para sancionar el Ahí viene mi pregunta. ¿El juez penal va a poder entender una sanción corporativa? Porque para empezar ni siquiera sabemos si lo tenemos que llevar al concurso o si el juez va a tener que... Miren, porque hay jurisprudencia para todos los gustos. O nos vamos a concurso, o nos liquidamos por la Ley General de Sociedades, o hay una intervención. O es el juez, así mismo SBS, es una autoridad que determina quién tenga que tomar control de la sociedad, sea para pagar deudas o sea para liquidarla. Pero ya no estamos ordenando la disolución. O sea, no es un concurso. En un concurso tú tendrás la opción de irte por una reorganización societaria o una liquidación. En este caso, ¿se podrá hacer liquidación en marcha? Porque, ojo, el objeto social, la economía está sana, la empresa está sana. Tú la estás disolviendo por una sanción. Porque si tienes una espalda muy grande, de repente esta multa no te hace nada. Pero tú ya te tienes que disolver. No, es una gota. No te establece un grupo de sanción. Pero no te ha establecido tampoco de que... Estamos en eso. Entonces, bueno, la intención de esta clase entonces era abordar el tema de corporate compliance, decidí llamarle corporate compliance y no compliance, porque aparentemente el término se está enfocando mucho en la legislación penal, que es una especialización muy importante y muy necesaria, pero como comencé la clase, creo que es solo una pata de la mesa, creo que es una parte de un todo, y el enfoque corporativo se ha demorado en entrar a analizar este supuesto. Creo que un ejemplo es esta norma. Creo que lo que tenemos que empezar a apuntar es a darle un enfoque de distintas áreas para poder hacer nuestro compliance más fuerte, no solo ni penal ni corporativo, sino precisamente empresarial, que tenga todas las aristas del negocio.